Buen día, mi nombre es Lidia Sofía Ramírez Vélez y voy a explicar la evidencia número 2. En esta había 3 tipos de ejercicios, entonces voy a empezar con la tabla número 1. Esta era características de recién nacidos, eran datos no agrupados. Nos daban una tabla con valores de peso en gramos, talla, sexo, exposición a la madre al humo de tabaco y consumo de alcohol por parte de la madre. No estaba ordenada, pero decidí acomodarlo en un orden ascendente en cuanto al peso, pues era lo que nos interesaba. Queríamos saber, poderlos clasificar en bajo peso, sabiendo que el bajo peso son menos de 2.500 gramos. Entonces los acomodé de esta manera, además de que, bueno, la talla, si es necesario después acomodarlos, son datos mucho más pequeños que se repiten, entonces sería más sencillo ordenarlos después. Entonces aquí nada más fue clasificarlos en bajo peso o no bajo peso. Como mencionaba, al ordenarlos, bueno, podemos poner un límite y saber hasta dónde sí tienen bajo peso. Bueno, antes de comenzar, nada más aclarar que se utilizaron 2 decimales con redondeo a lo largo de toda la actividad. Y bueno, empezando con los datos, nos pedían para peso en gramos y talla en centímetros. Entonces el primero era media aritmética. Tenemos aquí la fórmula, que es una sumatoria de todas nuestras X entre nuestro total de datos. Aquí tenemos para el peso, como mencionaba, solo es una sumatoria de todos los datos entre nuestra cantidad de datos, que son 20. Y para la talla, de la misma manera, la sumatoria de todos los datos entre 20. Entonces, eso sería para nuestra media. Tenemos nuestra media de peso, que es 3102.55, y nuestra media de talla, que es 50.35. En el caso de la mediana, en este sí se necesita que estén ordenados, ya sea de manera ascendente o descendente. Para el peso no tuvimos mucho problema. Esto es, bueno, ya estaba aquí ordenado. Entonces nada más es, bueno, ir cancelando por los extremos. Como es un número par, y vamos a tener el 10 y el 11 como posiciones centrales, lo único que hay que hacer es sumarlo y dividirlo entre 2 para obtener nuestra mediana, que es lo que se hizo aquí, la posición 10 más 11, que son estos valores entre 2. Y bueno, en el caso de la talla no estaban ordenados, pero se ordenaron aquí abajo para poder cancelarlo, y podemos ver que nuestras posiciones centrales son 50, entonces esa sería nuestra mediana. En el caso de la moda, el peso no se repite ninguno, entonces podemos decir que es amodal, pero en el caso de la talla, el que más se repetía era 50, entonces esa sería nuestra moda en cuanto a la talla. Para el rango, para peso, bueno, peso y talla es, recordemos, el límite, el peso, en este caso la talla más grande menos la más pequeña. Entonces se realizó el rango, el peso es de 2165 y la talla es de 8. En cuanto a la desviación promedio, tenemos otra sumatoria del valor absoluto de cada X menos nuestra media entre nuestro total de datos. Recordemos que tenemos que obtenerlo para peso y talla. Entonces aquí se escribió la media de cada uno, y estas son como pequeñas, digamos, tablas. Estas dos son para peso y estas para talla. Entonces para el peso se hizo para cada una de las X esta resta para pues tenerlo directamente y no tener errores en calculadora. Y bueno, en cuanto a la talla fue más sencillo porque pues había algunos valores que se repetían. Simplemente es tomarlos en cuenta al momento de hacer la sumatoria. Si se repite 2 veces, por ejemplo, el 48, bueno, hay que sumar 2 veces el 2.35, pero no es necesario hacer toda la tabla de todos los valores porque, como mencioné, se repiten algunos. Entonces, ya teniendo estas, digamos, tablas que facilitan un poco visualmente el trabajo, hacemos la sumatoria y lo dividimos entre el total de datos. Este es en el caso del peso, de desviación promedio, y para la talla la tenemos de este lado. En cuanto a la varianza, estas tablas de desviación promedio nos ayudan bastante
pues también es una sumatoria de estos valores, solo que al cuadrado, y al final se divide entre n-1. Entonces ya nada más teniendo esto, era una sumatoria de este al cuadrado más este al cuadrado. Y bueno, con talla básicamente es lo mismo, solamente teniendo cuidado de poner los valores necesarios, pues recordemos que se repiten. Entonces se obtuvo la varianza para el peso, la varianza para la talla, y en cuanto a la desviación estándar, es simplemente la raíz de este valor obtenido. Para el coeficiente de variación es utilizar esta desviación estándar. Recordemos que es un porcentaje, entonces tenemos aquí nuestra desviación estándar entre la media por 100. En el caso del peso tuvimos un coeficiente de variación de 19.06% y en cuanto a la talla fue de 4.13%. En cuanto al ordenamiento de los datos, bueno, son necesarios cuando tenemos que obtener la mediana, pero en general hacen más sencillos los otros incisos, sobre todo si los valores se repiten, pues no hay necesidad de estar sacando, por ejemplo, en la desviación promedio, podemos utilizar una simple X y estarla repitiendo, y es más fácil darse cuenta de cuántas veces se repite si están ordenados. Esto también facilita obtener datos como la moda. Entonces, una tabla también, bueno, podría ayudarnos para obtener la desviación promedio y la varianza. Pues se trabaja con muchos datos y esto pues nos puede ocasionar un error, entonces siempre es útil escribirlo de esta manera. Y bueno, eso fue básicamente el problema con datos no agrupados. Pasamos a tablas de contingencia. En este caso teníamos 3 tablas: contingencia sexo bajo peso, tenemos sexo masculino, femenino, bajo peso sí y no. Contingencia consumo de alcohol con bajo peso, consumo de alcohol sí y no, bajo peso de la misma manera sí y no. Y finalmente fumador bajo peso, no fumador, fumador pasivo, fumador activo y bajo peso sí o no. Entonces aquí nada más será ir llenando en base a la tabla número 1 con los valores que nos daban de tanto de sexo como de exposición al humo de tabaco como de consumo de alcohol. Entonces teníamos que ir llenando si es masculino y fue de bajo peso, si fue femenino y bajo peso, masculino pero no bajo peso, femenino no bajo peso, y bueno, eso básicamente se hizo para las 3 tablas. Las preguntas, bueno, se hicieron en base a cada una de ellas. En base a la tabla 2 nos preguntan sobre la proporción de recién nacidos que son del género masculino. Entonces, recién nacidos masculinos podemos ver que son 11. Y sabemos que nuestro total de recién nacidos son 20, entonces nuestra proporción es 11 sobre 20. En cuanto a la proporción de recién nacidos que son del género femenino, podemos regresar a la tabla y ver que son 9, pero también podemos saber que si 11 son género masculino, los otros 9 pues van a ser género femenino. Entonces podemos hacer esa proporción de 9 entre 20. En cuanto a la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso, también podemos regresar. Tenemos 20 recién nacidos y quienes no presentaron bajo peso, bueno, sin importar su sexo, fueron 16. Entonces tenemos nuestra proporción de 16 sobre 20. Y en los siguientes incisos es cuando cambia nuestro total. En esto se toman 2 características. Entonces tenemos la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son del género masculino. Entonces de bajo peso son 4 en total y del género masculino son 3. Es por eso que nuestra proporción es de 3/4. Y en cuanto a la proporción de recién nacidos con bajo peso y que son del género femenino, bueno, sabemos que los recién nacidos con bajo peso son 4. Y de la misma manera podemos regresar a la tabla, podemos ver que si son 3 género masculino, bueno, va a ser 1 de género femenino. En cuanto a la tabla 3, esta era respecto al consumo de alcohol, entonces nos pregunta de la proporción de recién nacido cuyas madres consumieron alcohol durante el embarazo. Sabemos que nuestro total es de 20 recién nacidos y los que sí tomaron alcohol podemos ver que son 11.
consumo de alcohol sí, 11 de los 20. Tenemos proporción de recién nacidos cuyas madres no consumieron alcohol. De la misma manera podemos regresar a la tabla o podemos notar que si 11 sí consumieron alcohol, bueno, 9 no lo hicieron, entonces nuestra proporción es de 9 sobre 20. En cuanto a los recién nacidos que presentaron bajo peso y cuyas madres sí consumieron alcohol, podemos regresar y ver que hubo 4 recién nacidos con bajo peso, de los cuales los 4 su madre sí consumió alcohol, entonces nuestra proporción es de 4 sobre 4, que sería 1. En cuanto a la proporción de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres sí consumieron alcohol, regresamos y bajo peso, no bajo peso son 16 y que sí consumieron alcohol son 7. Entonces nuestra proporción es de 7 sobre 16. Y la siguiente proporción es de recién nacidos que no presentan bajo peso y cuyas madres no consumieron alcohol. Igual estas son complementarias, pero podemos regresar a la tabla y ver que 9 no consumieron alcohol y de los 16 que no tuvieron bajo peso. Eso es básicamente de tablas de contingencia. Y seguimos con tablas de frecuencia. Estos son datos agrupados. Entonces, en el primer ejercicio, eran 100 pacientes con valores de colesterol. Teníamos una tabla, simplemente nos daban los valores individuales. Nosotros teníamos que formar los intervalos, pero sabiendo que son 7 intervalos de clase con amplitud general de 10. Entonces, nada más era ver cuál era nuestro valor más pequeño, que era 81. Y ir haciendo la amplitud de 10 y se cumplía con nuestros 7 intervalos y llegábamos a nuestro mayor valor, que era 150. Aquí teníamos que obtener límites reales. Todo esto se tuvo que obtener, los límites reales para los números enteros. Para el límite inferior es restarle 0.5 y para el límite superior es sumarle 0.5. Una vez con esto se obtuvo la frecuencia y algunos otros datos: frecuencia relativa porcentual, acumulada, marca de clase. Esto en general nos va a servir para algunos incisos más adelante. Entonces nos preguntan sobre el procedimiento para obtener la frecuencia acumulada relativa, que es esta de aquí. Primero recordemos que la frecuencia acumulada son las frecuencias que, como su nombre lo dice, se van acumulando, se van sumando. Entonces, para nuestro primer intervalo de clase tenemos 10, para nuestro segundo tenemos ese 10 más la segunda frecuencia, que es 15. Para la siguiente le sumamos este 11, que es 36. Y así sucesivamente. En cuanto a la acumulada relativa, que es esta de aquí, es simplemente esa frecuencia acumulada entre nuestro total de datos, que en este caso era 100. Y nos preguntan en el inciso B el número de porcentaje de pacientes, que tienen valores de colesterol entre 100.5 y 110.5. Entonces esto también es solo irse a la tabla, buscar en los intervalos reales, que es nuestro intervalo de clase 3, y ver que son 11 pacientes. Es esta frecuencia absoluta, no es ni la relativa ni la acumulada, es la absoluta. Entonces podemos ver que son 11 pacientes. En cuanto al porcentaje que presentan valores de colesterol entre 120.5 y 130.5, nos vamos aquí, 120.5 y 130.5. Nuestro porcentaje sería nuestra frecuencia relativa porcentual, que es nuestro 14%. La frecuencia acumulada relativa en porcentaje de pacientes con valores de colesterol entre 110 y 120.5, que es 59. Y finalmente nos preguntan que si los valores de colesterol normales son menores de 200 miligramos por decilitro, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que están en el rango normal de la prueba? En este caso podemos ver que nuestro
valor más grande 150. Entonces podemos saber que todos los pacientes están en un rango normal por menor de 200 miligramos por decilitro. Entonces podemos saber que nuestro 100% está en un rango normal. Estos porcentajes y estos valores, si nos preguntan por pacientes, es simplemente conocer los conceptos y pues irnos a buscar a la tabla lo que nos solicitan. En cuanto al último ejercicio, esto también eran datos agrupados. Esto era la estatura de los pacientes. Aquí ya nos daban intervalos de clase y límites inferior real, límite superior real y las frecuencias. Entonces, esto fue lo que tuvimos que obtener, sobre todo para los incisos que vienen más adelante. Entonces, nos preguntan primero sobre la amplitud. Recordemos que, bueno, solo es restar el límite inferior real. Aquí, por ejemplo, 1.45 menos 1.4 nos da ese 0.05 y es algo que se mantiene en cada intervalo de clase. En cuanto al procedimiento para obtener la frecuencia acumulada, este se mencionó en el ejercicio pasado, pero es sumar todas las frecuencias anteriores a la clase de interés y la frecuencia de la clase que nos interesa, hay que incluirla también. En el caso de media aritmética con datos agrupados, aquí tenemos que también es una sumatoria, nada más que aquí es de la marca de clase por la frecuencia entre nuestro total de datos. Ese total de datos no nos lo daban directamente, pero pues podemos obtenerlo al sumar todas las frecuencias, que nos da un valor de 187. Entonces aquí es donde se utiliza la columna de marca de clase y es simplemente ir haciendo marca de clase por nuestra frecuencia, más marca de clase 2 por frecuencia, marca de clase 3 por frecuencia y hacer una sumatoria. Entonces aquí tenemos nuestro valor de la sumatoria entre nuestro n y nos da este valor de media aritmética. En cuanto a la mediana, tenemos n sobre 2 menos la frecuencia anterior entre frecuencia acumulada anterior entre frecuencia por la amplitud más límite inferior real. Aquí lo primero que hay que obtener es n entre 2, en este caso es 93.5. Y bueno, para obtener nuestra frecuencia acumulada de la mediana, esta tiene que cumplir que es mayor o igual a este n entre 2, que es 93.5. Si nos vamos a la tabla, la frecuencia acumulada que cumple eso es de la clase 5, 120. Pero como dice la fórmula, tenemos que usar la frecuencia acumulada anterior, que es 53. Entonces, es por eso que aquí en la sustitución tenemos este 53. Pero esta frecuencia de aquí sí tiene que ver con la clase de la frecuencia acumulada mediana. Entonces, si es aquí 120, nuestra frecuencia absoluta es 67 y es lo que se sustituye en la fórmula. Tenemos la amplitud que es 0.05 y el límite inferior real también de la clase número 5 que tenemos que es 1.6. Entonces aquí nada más se hace la sustitución y obtenemos el valor de nuestra mediana. En cuanto a la muda, tenemos de 1 entre de 1 más de 2 por la amplitud más límite inferior real. Aquí también tenemos que obtener nuestra frecuencia que tiene el valor más grande, en este caso es 67. Para obtener de 1 se le tiene que restar la frecuencia anterior, que es 13, y para obtener de 2 se le tiene que restar la frecuencia que sigue, que en este caso es 48. Aquí tenemos los valores y el límite inferior real, bueno, también es de la clase a la que pertenece esta frecuencia. Entonces ya nada más es sustituir y obtener la moda. En cuanto al percentil, eran 3 incisos, percentil 5, 73 y 42. Para los 3 se mantiene básicamente el mismo procedimiento, solo van cambiando los valores, pero la lógica es la misma. La K representa nuestra posición, 5, 73 y 42. Y lo primero que hay que hacer es parecido a la mediana. Primero hay que obtener K por N sobre 100. Y nuestra frecuencia acumulada
tiene que ser mayor o igual a este valor, pero tomamos la frecuencia anterior para la fórmula, la frecuencia y el límite inferior real. Estos sí van a ser de la clase de nuestra frecuencia correspondiente a la K por N entre 100. Entonces aquí tenemos K por N entre 100 menos la frecuencia anterior, que en este caso es 5, entre 11 por amplitud más límite inferior real. Y bueno, esto se hace para los tres incisos. Obtenemos el valor percentil. Y continuamos con la varianza. Esta es una sumatoria de la marca de clase menos la media elevada al cuadrado por la frecuencia. Aquí también es conveniente hacer una tabla o algo que nos ayude a mantener los datos almacenados. Entonces aquí lo tenemos para los 8 intervalos de clase. Hacemos marca de clase menos la media que obtuvimos al principio por la frecuencia de la clase, y al hacer esta sumatoria nos da 1.072 y lo dividimos entre el total de datos, que es 187. Aquí, bueno, se usaron 3 decimales porque si se usaban 2 iba a quedar un valor muy pequeño. Entonces aquí, para obtener la desviación estándar, aquí nada más se hizo pues la raíz de la varianza, y esto se usa también para el coeficiente de variación, que tenemos que es desviación estándar entre la media por 100, que es un porcentaje, 4.94%. Aquí tenemos las columnas que son necesarias para cada uno de los datos. Para la media se necesitan la marca de clase y la frecuencia. Para la mediana es la frecuencia acumulada, la frecuencia y los límites de clase reales. Para la moda es la frecuencia y los límites de clase reales. Para el percentil es la frecuencia acumulada, la frecuencia y los límites reales. Para la varianza es la marca de clase y la frecuencia. Y bueno, estos no vienen directamente en la tabla, pero el coeficiente de variación, bueno, depende de la desviación estándar y de la media. Y la desviación estándar a su vez depende de la varianza, que a su vez depende de la marca de clase y la frecuencia, que estos pues sí se encuentran en la tabla. Entonces, para identificar cuándo vamos a usar las fórmulas, simplemente si tenemos datos individuales, estos son datos no agrupados, entonces vamos a usar pues las fórmulas para los datos no agrupados. Pero en el caso de que tengamos intervalos de clase o que nos soliciten hacer tablas con intervalos de clase, aquí sí se van a usar estas fórmulas que se acaban de utilizar para datos agrupados. Entonces aquí, para finalizar, son dos gráficas. Estas son realizadas respecto al último ejercicio, que fue de la estatura de los pacientes. Y bueno, aquí tenemos el histograma y el polígono de frecuencias. Esto se utilizó, se hizo con la marca de clase y con las frecuencias. Y en cuanto a la ojiva porcentual, bueno, esto se hace con la frecuencia acumulada. Podemos ver que llega a ese 100%. Y bueno, esto sería todo.